La última noticia tiene que ver con la decisión adoptada esta tarde por el juez federal Sebastián Casanello, que dictó la falta de mérito para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa que los medios denominaron la ruta del dinero K, donde, como bien lo hemos contado en este programa, no hay, actualmente se está juzgando a Lázaro Báez y a su hijo, no hay ningún funcionario del exgobierno, ninguna persona relacionada a la familia de la expresidenta, pero que los medios, en el relato de la construcción mediática, muchas veces mentirosa, como se confirma con este caso, denominaron la ruta del dinero K. El juez federal Sebastián Casanello dictó esta tarde la falta de mérito en base a los elementos que tenía la causa. Recordemos que desde un primer momento el juez federal Sebastián Casanello se había negado a llamar a indagatoria a la expresidenta porque siempre sostuvo que en su expediente judicial no había un elemento, ningún elemento que relacionase a la expresidenta con el lavado de dinero realizado por Lázaro Báez y su familia. Pero la Cámara Federal adicta a este gobierno, en un fallo dividido de los jueces Irurzun y Llorens, obligaron a Casanello, aun cuando el juez decía que no había evidencias, obligaron a Casanello a que llame a declaración indagatoria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que en ese fallo de la Cámara Federal, Irurzun dijo que había sospechas y que por esas sospechas tenía que convocar a indagatoria a la expresidenta. Y Llorens dijo que había que convocarla para ofrecerle la legítima defensa a la expresidenta. En este sentido, bueno, Casanello la llamó, la expresidenta presentó un escrito y en uno de sus párrafos el juez señala al juez federal Sebastián Casanello que es muy importante, incluso por el término que utiliza, no hay evidencias que conecten a la expresidenta con la familia Báez o con el destino final de los fondos manejados en todo momento por Lázaro Báez y por su familia. Está en línea directa ya para ampliar esta información nuestro colega Gabriel Morini. Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás? Gabriel, ¿me estás escuchando? Sí, ahí me reciben bien. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Decía que Casanello no se había movido básicamente de la posición que había mantenido incluso con el primer antecedente de la Cámara Federal en el voto de Martín Irurzun en el año 2016, cuando pide que esto se centralice en la figura de la expresidenta para saber si había formado parte de toda una maniobra vinculada con el tema de otorgamiento de obras en Santa Cruz. Ahora bien, lo que dice el juez es que no hay evidencia y la causa de lavado de dinero contra Báez tiene evidencia que no es solamente la local, sino que son exhortos internacionales, información que llega desde Suiza. Las cuentas, Gabriel, las cuentas. Claro. Las cuentas que están a nombre de los hijos de Lázaro Báez, ¿no? Un montón de datos aportados por la justicia internacional que señalan solamente a Báez como presunto responsable de esto. Y recordemos que ya empezó el juicio contra Lázaro Báez por este tema. Y muchas de las defensas interpusieron recursos diciendo, bueno, faltan resolver un montón de cuestiones porque esta causa o bien la intentan relacionar con la obra pública de Santa Cruz o bien con la situación procesal de la expresidenta Cristina Kirchner. Bueno, ambas situaciones parecen ahora encarrilarse desde el punto de vista de la decisión del juez. Ahora, vos me preguntás qué va a hacer la Cámara Federal y me parece que no tengo dudas que la Cámara Federal va a dar vuelta a este fallo y va a obligar nuevamente o directamente a procesar a Cristina Kirchner porque es básicamente el mensaje que dio hace 2 años, que en esta caso ahora, tiene que estar Gabriel, si eso ocurriría sería un escándalo judicial y ya una clara muestra de la persecución judicial, porque si el juez en reiteradas oportunidades y ahora sostiene no hay evidencias
que la Cámara dé vuelta, ya ahí estaríamos ya, bueno, en el estado de persecución y cerremos todo ya y pongamos los fideos, ¿no? Sí, ya tuviste el primer indicio con la insistencia en la cual, y ya lo acaba de manifestar incluso por Twitter Laura Alonso, que van a plantear la apelación, claro. Evidentemente, ante esta cuestión, y nuevamente será o la UIF o la Oficina Anticorrupción las que vayan en contra de esta situación, y seguramente tengan eco en el fiscal general de Cámara, Germán Moldes, y habrá que ver qué es lo que define Martín Inuso y Mariano Llorens, que van a estar a cargo de esta causa. Claro. La verdad es que hay muy pocas posibilidades de que este fallo no se dé vuelta, o incluso lleguen al punto de querer apartar al juez, como casi se quiso hacer desde un comienzo. Bueno, no nos olvidemos que a este juez el poder político, mediático y judicial le armó una causa con los servicios de inteligencia que se terminó por demostrar que era una causa armada, mentira, y que ahora, el 21 y 22 de noviembre, los testigos falsos, truchos que pusieron los servicios de inteligencia tienen que ir a juicio, ¿no? Cuando intentaban relacionar a Casanelo con la expresidenta Cristina Kirchner, ¿no? Causa armada por los servicios de inteligencia de este gobierno, ¿no? Y no solo eso, porque están llamados a indagatoria un fiscal que se desempeñaba en la Agencia Federal de Inteligencia, claro, Eduardo Miragaya, y un abogado, el abogado Santiago Viola, que era parte de la defensa de uno de los hijos de Báez, sí, sí, ¿no? Porque hay llamados detectados de Miragaya y de este abogado, de la madre de este abogado, que trabajaban juntos, como parte de un esquema donde a los dos testigos confirman, ellos van a juicio por falso testimonio, pueden recibir hasta 10 años de prisión, ambos testigos confirman que los sentaron frente a un fiscal y les prepararon el discurso sobre lo que tenían que declarar. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por este adelanto. Gracias. Un abrazo, Gato. Recordemos que acá tenía como uno de los principales testigos al arrepentido Fariña. Acá esta es la causa de la Rosadita, ¿se acuerda usted? Bueno, la Rosadita era un mecanismo que había justamente creado Lázaro Báez y sus hijos para proceder a esa ruta del dinero de lavado hacia el exterior, a cuentas que, como bien decía Gabriel Morini, la justicia de Suiza determinó estaban a nombre las cuentas de los hijos de Lázaro Báez. Por eso el juez dice, no hay evidencias en ningún punto que relacione, porque el propio Fariña dice que desde la muerte de Néstor Kirchner, Lázaro Báez empezó a armar un mecanismo propio de financiación y de enviar al exterior estas remesas para el lavado, ¿no? Es decir, el propio Fariña habla y en ningún momento nombra a la expresidenta. Lo tenemos en línea al doctor Carlos Veraldi, el abogado defensor de la expresidenta. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bueno, a ver, el primer análisis que puede realizarnos de esto que los medios mal llamaron o crearon en el relato la ruta del dinero K, ¿no? Claro. Bueno, como usted bien daba una explicación en la introducción, este fue un expediente en donde querían de cualquier manera vincular a Cristina Fernández de Kirchner con esta investigación y la querían meter de cualquier manera, le digo, hasta por la ventana, ya que no había ningún elemento como para poder establecer respecto de ella algún tipo de responsabilidad sobre el hecho que se investiga. En los procesos judiciales se investigan determinados hechos, no es que se hace una pantalla gigante y se puede meter cualquier cosa. Lo que investigó acá el juez es una estructura supuestamente que existía para expatriar dinero y después volverlo a ingresar al país. Este es un hecho por el cual hoy hay 25 personas sometidos a un tribunal oral y ahí se tendrá que determinar si esto es cierto o no, cosa que habrá que esperar cómo ese juicio se desarrolla. Pero lo que sí tenemos a esta altura es que no existe ninguna evidencia que justificara que Cristina Fernández de Kirchner fuera citada tan siquiera a prestar declaración indagatoria. Y esto lo hizo la Cámara de una manera totalmente inválida, obligando al juez, en un temperamento procesal que no registra antecedentes, para que la cite de cualquier manera bajo, diríamos, este argumento, diríamos, casi ridículo de que quería que ejerciera el derecho de defensa. El derecho de defensa nosotros ya lo ejercíamos, no hacía falta escucharla. Cristina Fernández de Kirchner en la indagatoria
da una explicación, no solamente a través de su escrito, sino a través de unas expresiones que fue formulando, unas explicaciones orales, y en donde, bueno, dijo lo correcto. Dice, es la primera vez que a una persona la quieran imputar porque supuestamente el sentido común así lo indicaría. Y pidió que se entrecomille esa expresión, el sentido común, porque no es una cuestión de decir, bueno, a mí me parece que habría que citarla, sino que tiene que haber pruebas. Y Casanelo, en esta resolución que dicta, muestra claramente como nunca hubo pruebas, claro, ni siquiera, insisto, para citarla, prestar declaración indagatoria. Sí, claramente dice el juez, no hay evidencias que conecten a esto con la expresidenta, ¿no? No hay evidencias, dice. Exacto. Pero además hace una cita muy interesante de un famoso, digamos, jurista, Calamandrei, donde dice básicamente que cuando se procede de esta manera, ¿no?, de meter a cualquier persona en la bolsa, hay que tener un claro comportamiento y separar la paja del trigo. Y dice expresamente, con esto lo que busca es un freno a la manipulación de los hechos, ¿no? Porque no hay que dejarlo en declamaciones vacías que generen el circo o el engaño con que se juega respecto del auditorio. Son palabras durísimas que pone el juez de manera, diríamos, en cita doctrinaria, pero que muestra de qué manera han querido justamente engañar al auditorio. Y cómo en este sentido el Poder Ejecutivo ha tomado una intervención decisiva a través de la UIF y de la Oficina Anticorrupción, que ha llegado al disparate de decir que en realidad Lázaro Báez no tiene nada de plata y que toda la plata es de Cristina Fernández de Kirchner o de la familia Kirchner. Es decir, se llega a este nivel de, claro, digamos, abuso y disparate, porque cuando no tienen elementos de prueba se tiene que recaer, se tiene que terminar haciendo este tipo de afirmaciones vacías de todo contenido, que como funcionario público a mí me hubiera dado mucha vergüenza decirlas en algún momento. Claro. Bueno, doctor Beraldi, muchas gracias por este primer anticipo. Bueno, adiós. Buenas noches. Bueno, ahí estaba entonces el doctor Carlos Beraldi. A ver, reiteremos que esto es lo que se está investigando en juicio oral en este momento. Lo que instalaron los medios en la construcción mediática, es decir, la ruta del dinero acá, cuando desde un primer momento el juez decía que no había elementos para imputar a la expresidenta, ningún elemento. Mucha presión política y mucha presión mediática, mucha presión política de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, en todas las instancias para tratar de una u otra forma de presionar a un juez muy independiente, como es Sebastián Casanelo, para que actúe en contra de la expresidenta. Acá uno podría dejar bien en claro lo que es la actuación de la justicia independiente y cuando es la actuación de jueces comprometidos con el poder político que meramente trabajan para armar causas o van en busca de la persecución política. Está clarísimo. Elementos, el juez dice, no hay. Evidencias, no hay. Todo el armado financiero fue orquestado por Lázaro Báez y sus hijos. Las cuentas a nombre de quién están, de los hijos. Los beneficiarios finales son los hijos de Lázaro Báez. Y en ningún momento hay algún tipo de conexión con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto es lo que, en forma muy clara y contundente, expresa el juez federal Sebastián Casanelo. Por eso digo, es muy importante, seguramente, como lo viene haciendo, reitero, sobre todo la titular de la Oficina Anticorrupción, que ejerce la persecución desde el gobierno contra todo lo que sea el ex gobierno, van a tratar de apelar, van a tratar de atacar al juez, como hace este gobierno, de perseguir a los jueces independientes, van a tratar de, otra vez, de hacerle algún tipo de juicio político, porque no se banca este gobierno una justicia independiente que le diga lo que usted me ordena está afuera del Estado de Derecho. No se puede hacer porque para tener un documento y para llevar a un procesamiento hay que tener evidencias y en esta causa no hay evidencias. Así que, bueno, eso es lo que la resolución adoptada por el juez federal Sebastián Casanelo.
Bien, nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Tomando Examen. Usted sabe, desde hace varios días, la misión del Fondo Monetario Internacional, que no solamente arma el plan económico de la Argentina, sino que viene a monitorear las cuentas, distintos organismos, que todo salga como ha ordenado Christine Lagarde, también el Banco Central de la República Argentina. Hay varios integrantes del fondo, hay una comisión técnica muy grande que está repasando todas las cuentas del Estado argentino. Pero ha llegado al extremo, tomando examen, que esta semana estuvieron en la AFIP con funcionarios de tercer o cuarto nivel jerárquico de la AFIP, donde prácticamente le estuvieron tomando examen sobre forma de recaudar, forma de trabajo interno de la AFIP, de reclutamiento de la AFIP, de cómo trabajan en la fase interna, de qué tipo de empleados hay en la AFIP, y los han estado adoctrinando en base a modelos de otros países que, según el fondo, 2 técnicos del fondo estuvieron, uno de origen puertorriqueño y otro estadounidense, ahí en la AFIP, adoctrinándolos, indicándole, ustedes tienen que hacer esto, así, se debe reclutar nuevo personal bajo la concepción que nosotros le estamos ordenando, y bueno, ahí es donde uno se da cuenta que el gobierno se entregó a manos del Fondo Monetario Internacional, que vienen a la Argentina a ordenar no solamente las cuentas, sino cómo se debe practicar también distintas políticas en organismos independientes, como el AFIP. Pero relacionado a esto, ayer Tiempo Argentino, nuestros colegas de Tiempo Argentino, tuvieron un hallazgo periodístico, porque tomaron una foto en la puerta del restaurante Aldos, ubicado en Moreno 372, donde está el titular de la AFIP, Cuccioli, y donde, en la otra foto, ahí está retirándose el juez federal Ercolini, Julián Ercolini. ¿Por qué hay más fotos hoy? Bueno, ¿por qué? Porque hay una queja de el titular de la AFIP, ahí es cuando se va retirando el juez Ercolini, después de almorzar con el titular de la AFIP. Vaya a saber si alguno de esos no eran algunos de los técnicos del fondo, vaya a saber, ¿no? Ahí se retira. No. Pero había varios, ¿eh? Sí, sí. A las 9 de la mañana había estado con los técnicos del fondo, como estaba describiendo. Bueno, y hay una queja que no se ha podido recuperar por parte de la AFIP dinero de la supuesta corrupción. Y relacionado a esto, hoy hubo un informe muy duro de la Fundación Bajo la Lupa, porque aquí lo hemos expresado. Usted sabe que todos los organismos del Estado, el Estado, hoy me decían, tiene un plantel aproximado de 5.000 abogados. El Estado argentino tiene un plantel de 5.000 abogados. Distintas dependencias del Estado tienen sus direcciones jurídicas, pero pese a que tienen direcciones jurídicas, Estado, en los últimos años, desde que comenzó Cambiemos a estar en el poder, se contratan a estudios muy importantes por montos millonarios para determinadas causas. Por ejemplo, la AFIP contrató al estudio del doctor Ricardo Gil Lavedra para que siga la causa contra el Grupo Indalo, teniendo la AFIP su propio abogado. Bueno, esto es lo que denuncia esta fundación Bajo la Lupa, que conduce la ex diputada nacional Margarita Stolbizer, y que en la presentación de esta denuncia dijo lo siguiente.
cambiemos no cree en el Estado, no creen en la política, y lo que vemos cada vez más es cómo se privatizan distintos ámbitos de la gestión pública para transformarlo en la gestión privada. ¿A qué te piensa referís, más por en la ejemplo? rentabilidad? Bueno, nosotros venimos haciendo desde la ONG que yo conduzco, que es Bajo la Lupa, una cantidad de informes sobre la manera en que se contratan consultoras privadas y estudios privados para realizar tareas que pueden hacer los empleados públicos. Lo que hay es una transferencia de recursos y un vaciamiento de las capacidades estatales que se transfieren a los ámbitos privados. Bueno, ahí está la denuncia de Stolbizer sobre contratos multimillonarios que hace el Estado de abogados cuando, reitero, lo explicaba muy bien Stolbizer, el propio Estado tiene sus departamentos jurídicos, sus abogados. Vamos a ver un poquito más de lo que se afirma, los detalles. Denuncian irregularidades en las contrataciones de estudios jurídicos y abogados externos realizadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Los departamentos jurídicos de los ministerios tienen un plantel de unos 5.000 profesionales, este es el dato que yo le anticipaba. Sin embargo, se contrata a estudios externos. Durante abril del 2018 se detectaron 100 contratos que no están debidamente justificados. La administración cuenta con personal que realiza o podría realizar las mismas tareas. Esas contrataciones vulneran los principios de transparencia y no discrecionalidad e implican sobrecostos que no están justificados. Porque además se denuncia que cuando esta fundación fue a pedir los montos de las contrataciones, se sabe que en algunos casos son multimillonarios, el Estado o organismos como la AFIP se negaron a dar a conocer esos montos de contratación. Es decir, ahí hay, como se dice habitualmente, gato encerrado. Porque si se niegan a dar los montos de contrataciones, la verdad que es una locura, es un bochorno. Teniendo el Estado 5.000 abogados que se contraten desde afuera. Hace muy poco tiempo Fernando Alonso hizo una investigación, descubrimos en este programa que la ANSES se daba el lujo de decirle a un funcionario de su plantel que estaba imputado en una causa judicial que podía él tomar abogados externos de un estudio jurídico externo y la ANSES le pagaba la defensa. Vamos a repasar. El funcionario, Leandro Daniel Toriano, le pide a la ANSES en nota que, habiéndose encontrado imputado en determinada causa, se le solicita, se le otorgue un adelanto de fondos para asistencia legal en función de los motivos y alcance que a continuación se detalla. Bueno, detalla. Y la ANSES, ¿qué le contesta a este abogado? Sobre el punto vale la pena destacar que la solicitud bajo análisis se ajusta a los motivos de su creación en un todo, por cuanto la sustanciación de la causa penal referenciada y la imputación penal dirigida al agente no guarda relación a una actuación dolosa de parte del mismo en detrimento del ANSES o un incumplimiento formal de sus funciones, sino que la imputación penal se vincula directamente al hecho de haber formado parte de la cadena de actuación en actos propios en las funciones a su cargo. Y no existe imputación alguna en tal sentido dirigida internamente en función de su actuar en el marco del rol que ocupa dentro de la organización en función de los hechos en cuestión. Y lo que le dice después es que resuelven favorablemente que va a tener a su libre disposición contratar al profesional de su elección, que la ANSES adelantará la suma hasta el límite de los importes autorizados, que no dice, pero ahí está. La ANSES le va a pagar a uno de sus funcionarios un estudio jurídico. Esto es una muestra de lo que se denunciaba anteriormente. Teniendo el Estado 5.000 abogados, contratan estudios multimillonarios de primer nivel, de primera plaza, con la plata suya, la plata nuestra, y después el gobierno habla de
transparencia o de que hay que tener austeridad o que hay que ahorrar. Muy bien. No sé, Fernando, si querías sobre este tema aclarar algo, porque vos habías hecho esta investigación. Sí, lo interesante es que la decisión del ANSES de financiar a los abogados que defienden a sus funcionarios imputados es posterior a la denuncia que recae sobre este funcionario. Es decir, primero hubo una denuncia contra este funcionario que está en la justicia y a partir de ahí la FIP dice, bueno, vamos a tomar la decisión de aportarle fondos. Y lo que vos leías, la ANSES dice, nosotros no tenemos ninguna imputación que hacerle al funcionario. No, la ANSES no, en todo caso está toda la línea del ANSES en la misma denuncia, no solo este funcionario, sino hacia arriba todo, porque son todos los que intervinieron en esta defraudación con la venta de acciones de Pampa Energía que está investigando la justicia. Así que fue muy interesante porque primero fue el hecho, primero lo denunciaron, primero estaba la causa en la justicia y después la ANSES toma la decisión de decir, bueno, ya que lo denunciaron, vamos a darle los fondos para que pueda pagarle a los abogados. Muy bien. En estos días le hemos estado contando a usted lo que nadie te contó realmente. No apareció, no fue titular de ningún diario, no apareció en ningún diario, en otros canales tampoco se vio. La declaración completa del periodista, colega del diario La Nación, Hugo Alconada Mon, ante el juez federal de la ciudad de La Plata, Ernesto Kreplar, que está investigando los aportes truchos en algunos casos, aportantes no aportantes de la campaña de Cambiemos en el 2017, pero también sobre la campaña presidencial de Macri del 2015. Y te fuimos contando en estos días la declaración del colega Alconada Mon, que realmente es muy categórica, grave en lo que denuncia, porque denuncia desde la forma en que recaudaban el pase de dinero por cuevas clandestinas, y cuando en las provincias que recaudaban en dólares no tenían cuevas para cambiar el dinero lo transportaban en aviones o en camiones. También en la provincia de Buenos Aires, que se transportaban en 2 docenas de bolsos negros idénticos que se habían comprado en un local de la avenida Cabildo. Muchas precisiones por un monto de 1.870 millones de pesos que se recaudaron solo en el 2015. Y donde hablaba también del nivel de organización, de los recaudadores, cómo se blanqueaba el dinero a través de cenas y cómo también se obligaba a poner a los candidatos dinero o cómo se bancarizaba. Ellos le daban el dinero y le decían a gente que conocía, andá a tal cajero y depositalo como si son aportes tuyos. Esto se lo vinimos contando y lo estuvimos tratando, lo vamos a seguir charlando esta noche, pero anoche el colega Jorge Asís también se refería a esta causa y esta denuncia. Es un colega que tiene buena información, que es transparente, que es auténtico y que se la jugó por su información. Me parece absolutamente respetable. ¿Entendés? Ahora, la información que tiene es buena. Pero, la información pero es buena. Si esto se comprobara sería una gran desilusión porque uno nunca... A mí me pasaría pero, que yo pensar esto de Cambiemos. El error fue ilusionarte. Repetime eso, ¿el error fue ilusionarme? El error fue ilusionarte, creer que las cosas son distintas. En todo lo que es el círculo rojo, empresarios y demás, todos los empresarios, incluso empresarios que pusieron, que se sienten mal, se sienten, casi te diría, perseguidos, algunos acosados, arrepentidos por haber puesto, ¿entendés? Y no solamente por haber puesto, sino por cómo siguió todo. ¿Por qué decís que Nicky Caputo lo hizo presidente a Macri? Porque Caputo fue absolutamente fundamental y el macrismo, cuando era macricaputismo, funcionaba mucho mejor que ahora. En realidad, Macri lo necesita a Caputo cerca, porque Caputo tiene un conocimiento del mundo empresarial distinto. Bueno, ahí está lo que anoche también Gabriela Cerruti, desde hace mucho tiempo, en sus 2 libros, Gabriela Cerruti lo comenta, cómo Nicky Caputo fue el gran recaudador, el Nicky Caputo, el amigo del alma del presidente, amigos de años, según... Anoche lo expresaba aquí Gabriela Cerruti, según Gabriela Cerruti son socios,
pero en la campaña del 2015 tuvo el rol del gran recaudador. Y recuerde este dato, que el propio Macri le decía a los empresarios que le tenían que dar el 1% de su patrimonio, porque cuando él fuera presidente iban a ganar mucho más por la política económica que los iba a favorecer. Ahora, hoy nos enteramos, que también está en sede judicial, que a medida, que eso era en el 2014, que a medida que Macri iba subiendo las encuestas, y cuando en el 2015, ya explotada la causa Nisman, que fue el gran motor electoral del macrismo durante el 2015, cuando yo les digo, hicieron caranchismo político sobre el cadáver caliente de Nisman, y Macri comienza a subir en las encuestas, ya le habrían empezado a exigir a los empresarios, no un 1%, sino le habrían exigido más, porque además, bien lo dice el colega Alconada Amun, Macri le decía a los empresarios, y me dan el 1% ahora, y se apuran, porque después ya va a ser tarde. Era como que los corría, como que los extorsionaba, según la expresión del propio colega. Bueno, esto es lo que está en sede judicial. Esto lo tiene un juez, es una declaración gravísima, sumados a otros elementos que, por ejemplo, ha venido denunciando en esta causa la Fundación Alameda, cuyo titular, Gustavo Vera, se refirió en las últimas horas a esta denuncia. Van a aparecer gente que está en la investigación de los cuadernos, que ha financiado la campaña de Macri de 2015, y esto lo vamos a aportar muy prontamente a la causa. Lamentablemente hay maniobras y presiones del gobierno sobre el Poder Judicial para tratar de caratular exclusivamente esto como un delito electoral, cuando nosotros hemos planteado con total claridad que acá estamos en presencia de asociación ilícita, de lavado de dinero, y que se tiene que investigar el origen de los fondos de la campaña del 2015 presidencial de Macri, de la campaña de Vamos Juntos de 2017 y por supuesto de la campaña de la gobernadora Vidal, donde nosotros hemos tenido más de 1.700.000 consultas en una página que hemos creado para que los ciudadanos puedan buscarse, y en la cual hemos descubierto y se han propuesto cientos de personas como testigos de identidad reservada en causas que ahora pretenden estancarlas dentro de un fuero meramente electoral. Primero hay que demostrar cuál es el origen del lavado de dinero. Acá se han aportado millones y millones de pesos en 3 campañas que no se sabe cuál es el origen y que está probado que se utilizó gente pobre, empleados de clase media y personas, sujetos físicos que han declarado ante la justicia que no han aportado. Muy bien, vamos a resumir un poquito cómo eran estas maniobras, Gustavo Vera lo decía, de presunto lavado de dinero para la campaña presidencial del PRO del año 2015, para que usted se vaya fijando. Primero, robaban la identidad de beneficiarios de planes sociales, militantes y candidatos, y los hacían figurar con aportes que iban desde los 16.000 a los 50.000 pesos. Segundo, los empresarios enviaban directivos a las cenas de campaña y pagaban cubiertos para hacer figurar la entrada del dinero. Tercero, bancarización trucha. Se repartían los fondos entre los militantes para que se presentaran en los bancos y los depositaran como propios. En algunos casos hasta cobraban comisión por hacer este trámite. Cuarto, el dinero después se lavaba en cuevas financieras de confianza y era distribuido en camionetas y aviones para su utilización. Fundaciones era un canal de recepción de fondos que las hacían figurar como donaciones. Aprovechaban los pocos controles que tenían. Ahora, sobre esto, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, nada, Nada, nada de nada. Sobre estas causas, sobre esto que se está ventilando, nada aún. Bueno, muy bien. Hoy hubo una resolución, además, del juez federal de la ciudad de La Plata, Ernesto Kreplar, que ya cita como imputado a un contador,
Carlos Martínez fue llamado a indagatoria por el juez Kreplak. Se trata de un contador de Hurlingham. Es un contador de Hurlingham ligado al funcionario del gobierno nacional Lucas Delfino, señalado como uno de los que reunía el dinero clandestino de la campaña. En un principio había sido llamado a declarar como testigo, pero luego del testimonio de varias personas que lo mencionaron, quedó imputado. Ya tiene esta causa el primer imputado por el juez federal Ernesto Kreplak. Muy bien, Fernando Alonso, ¿hay bono, no hay bono? ¿Es adelanto de futuras paritarias? ¿Salió el decreto? Todavía no salió el decreto, lo prometen para el próximo lunes, vamos a ver si cumplen. Y no salió porque hay muchas dudas todavía de cuál va a ser el alcance del bono y cómo o qué libertad le van a dar a las empresas para pagarlo en cuotas, en cómodas cuotas. Así que hay mucha todavía negociación. Hay algunas advertencias del lado sindical de que ni el bono ni la comisión que se va a crear tienen que ser utilizadas por las empresas como una forma de flexibilizar la relación. Así que las discusiones siguen. Lo que está confirmado, Gustavo, es que además del bono para los empleados privados, va a haber un bono para los titulares de AUH, de la Asignación Universal. Todavía no está el monto, pero seguramente en las próximas semanas se va a conocer. Hay un crédito del BID que van a utilizar en el gobierno para financiar este bono también para los planes sociales. Bueno, uno de los dirigentes que se ha expresado en las últimas horas, Sergio Palazzo, de la Corriente Federal. Creo que todos los motivos por los cuales la CGT convocó un paro el 25 de septiembre siguen absolutamente vigentes, con lo cual mi opinión es que debería continuarse con el plan de lucha. Segundo, el bono, si bien puede resultar un paliativo para algunos sectores, también puede actuar como una traba para todas aquellas organizaciones que todavía están renegociando paritarios. Y me parece que no era el camino. Y tercero, creo que es un error por parte de la CGT si acepta que esto sea considerado a cuenta de paritaria y no como un monto extra que ayude al menos mínimamente a soslayar los efectos de la política económica que ha golpeado el bolsillo de todos los argentinos. Ahora seguimos con la actualidad, pero la actualidad también es que mañana hay un superclásico, Boca-River, River-Boca por la Copa Libertadores, donde hasta el propio presidente se ha metido de lleno, incluso no solamente con ese desliz que tuvo, que después no se concretó, un acto meramente demagógico del presidente, decir, quiero que jueguen los visitantes, desairado por los dos presidentes de los clubes que dijeron, no hay lugar para eso, sino que también después se permitió el presidente burlar al técnico de River, tratándolo del culón ese de Gallardo, y hoy el presidente siguió insistiendo en el superclásico. Hay muchos problemas en la Argentina, muchos problemas económicos, mucho en el tejido social herido de la Argentina, pero el presidente dice que está, y lo sigue insistiendo, estresado por este superclásico. Y para ver también las connotaciones que tiene dentro de la sociedad y de la política, ¿no? Como siempre, un partido de fútbol, el fútbol y su relación con la política, estamos con nuestro colega filósofo del fútbol, Alejandro Apo. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Un abrazo, Gato, un saludo para todos y muchas gracias por siempre atender a mi punto de vista y a mis opiniones. Compartía lo que decías. Lamentablemente las personas desde la escena oficial a veces cometen algunas conductas que la verdad que nos avergüenzan a todos. Pero bueno, la cosa es que no va a haber 4.000... náufragos de Boca en la cancha de River, ni va a haber 4.000 náufragos de Boca en la cancha de River en la revancha del 24, y por suerte el sentido común, que no parece el más común de los sentidos, primó y acá estamos esperando un partido que la verdad que
hablar del fútbol específicamente, vos sabés que el comentario previo, porque tenés colaboradores comentaristas deportivos muy capaces, y lo más difícil el comentario previo, lo primero que hay que decir es que anticipar, pronosticar en partidos como estos es ponerse de espaldas a la historia del partido. Claro. Porque Boca ha estado muchas veces, ha llegado al partido muy mal y ha ganado muchas veces, y River ha llegado muy mal al partido clásico definitivo. Lo que pasa que este tiene la connotación de que define una Copa Libertadores de América. La primera alegría que tenemos los futboleros es que los dos, los que no tenemos tanto que ver con los corazones de cada uno, lo que tenemos que ver es con el análisis, y bueno, lo que digo es que es un castigo espléndido para los dos equipos brasileños que no supieron estar en la gran circunstancia, y Boca y River pudieron torcer el rumbo y quedarse con la final y eliminar a un Gremio, último campeón de América, que la verdad que aportó muy poco, lejano a su jerarquía, y obviamente que Palmeiras tampoco, y Boca lo pudo controlar perfectamente. Ahora, Alejandro, volviendo un poquito, después vamos a lo futbolístico, ¿no? Pero un poco a cómo los políticos se metió y cómo Macri siempre ha tratado de meter. Sí. También te acordás cuando Macri dijo, prefiero que la final sea con un brasileño, ¿no? Ninguneando a River o haciendo la chicana, pero la verdad es que me gustó lo que dijiste, pararse frente a un partido que termina siendo solamente un partido de fútbol, la definición de una Copa Libertadores, toda la importancia que tiene para el fútbol, pero la política, con las dificultades que enfrentamos cada día, que enfrenta tanta gente, que está tan angustiada, y la verdad que estar recibiendo ideas, originalidades para ver cómo se sufre en un partido de fútbol, la verdad que parece una nueva burla, así que prefiero salir del tema. Esta mañana en la radio hablábamos con Ernesto Cherkis Vialo y él proponía que, suponiendo hipotéticamente que, por ejemplo, en la segunda final Boca llegase a coronarse campeón, que los festejos y la entrega de la Copa no se hagan allí en el Monumental, sino que se retire Boca, se vayan a su cancha a la Bombonera y toda la ceremonia oficial sea en la Bombonera, para evitar, ¿no?, cualquier tipo de incidente, porque esto va a estar, ¿no?, muy caldeado. ¿Qué te parece a vos? La sensación que yo tengo es que no hay previsto nada. Yo te pregunto, ¿vos no pensás que cualquiera de los dos equipos no va a festejar esa noche del 24 en el Obelisco? ¿Y qué pasa? ¿Cómo está organizado eso? ¿Quién habló de eso? O si hay un primer triunfo de uno de los dos equipos, la gente que salga a festejar, ¿quién organizó algo? ¿Quién dijo, che, ojo porque... Tenemos nada, porque acá es así. Lamentablemente es una situación que a veces depende solamente del azar. Por eso te decía al principio, cuando hablabas del concepto del presidente, que era se me ocurrió. Claro. Y eso es un nivel de irresponsabilidad, la verdad, que preocupa mucho. Sí, totalmente. Bueno, Alejandro, muchas gracias por ayudarnos a reflexionar, porque acá, más allá de un partido, hay que tratar también de acercar posiciones y no de ahondar esta grieta que en la Argentina es cada vez más profunda y que Macri en estos días ha intentado ahondar. Así que bueno, por eso queríamos apelar también. Es un partido de fútbol, no se va la vida de nadie. Eso. Abrazo grande. Es eso. Te agradezco mucho a toda la gente que colaboró, a Pablo, a todos los chicos. Gracias. Dale, un abrazo enorme. Gracias. Hasta luego. Alejandro Apo, Bueno, Pedro Brigger. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué dirías vos si en un país está un gobernador de un estado, dice, están tratando de robar las elecciones, hay robo de votos, hay fraude, hay cajas con votos, urnas con votos que se encuentran en una escuela? Si ese mismo gobernador dijera que el martes yo ganaba por una diferencia de 57.000 votos, que el miércoles en la mañana ganaba por una diferencia de 38.000. Bueno, en algún momento ocurrió en Argentina eso. Y saltó todo el mundo. Y saltó todo el mundo.
y el jueves a la mañana la diferencia llegó a 17.000, me están robando las elecciones. Bueno, Estados Unidos, cuando esto pasa en algún otro lugar, señala con el dedo, da lecciones de democracia. Pero escúchame, ¿no pasó con una presidencial en Florida? Con Bush. Bueno, mira, cuando Bush le ganó al Gore. Claro. Bueno, hablando de Florida, el gobernador... ¿Le hicieron fraude al Gore? El gobernador de Florida, Rick Scott, está denunciando justamente fraude. Todo lo que yo acabo de leer es un comunicado oficial del gobernador de Florida. El presidente Donald Trump está tuiteando ya hace 20 horas sobre fraude en Georgia, en Arizona y Florida. Escucharon bien, en Estados Unidos otra vez se está hablando de fraude. Pero ¿a dónde van las cámaras de televisión? Van a las imágenes. Porque las imágenes de California y los incendios, obviamente, que son muy duros, atrapan mucho, es lo que más pega. Pero los incendios forestales en California, de los que venimos hablando lamentablemente muchas veces, tienen por supuesto su costado político. Afectan la economía, implica plata para combatir los incendios, se pierden fuentes de trabajo, hay que movilizar aviones, hay que evacuar. Y vos sabés, Gustavo, que estos incendios se están dando muy cerca del pueblo que sufrió la masacre el miércoles a la noche, donde mataron a 13 personas. Están moviendo a más de 70.000 personas que las tienen que evacuar. Claro, ¿cuál es el costado político? ¿Cuánto influye el cambio climático en este tema? Porque el presidente de los Estados Unidos es uno de los grandes negadores del cambio climático y dice que esto no tiene nada que ver. ¿Qué hace el presidente de los Estados Unidos? Se sigue peleando con los periodistas. Creo que tenemos las imágenes de la discusión con una periodista de la CNN a la que trató de estúpida directamente porque dijo, las preguntas que usted me está haciendo es absolutamente estúpida, usted está acostumbrada a hacer preguntas estúpidas. Este es el nivel de lo que se está debatiendo en los Estados Unidos y después vienen acá y te dicen cómo hay que trabajar. El país de la libertad. Bueno, gracias, Gracias, Pedro. Bien, nos acompaña Daniel García, es concejal de Avellaneda. Él estuvo en el PRO, se fue del PRO, pero él también fue uno de los primeros que denunció las maniobras que estamos ahora denunciando, que Alconada Muna ha ratificado frente a la justicia, de la campaña 2015, también 2017, ¿no? ¿Y cómo toma esto que se conoció en estos días? Es muy grave lo de Alconada Muna, ¿no? Yo tomé conocimiento de Alconada, por vos, en tu programa. Llegaba, no me olvido, llegaba a casa y veo que aparezco en las declaraciones de Alconada. Realmente no hablé yo con él, pero veo que ratificó la denuncia. Yo no puedo ratificar al juez, pero sí ratifico lo que dijo Alconada. Realmente fue así. Esto se trató de una coima, realmente. En su caso, ¿cómo lo nombra Alconada? Me nombra como Daniel García, que está en las declaraciones. Sí, pero es por la... No, le voy a recordar el hecho. Cuando los oyentes. La senadora actual, Gladys González, me pide, por una... donde tengo la captura de pantalla, la cual hice la denuncia penal, una coima del 10% para una fundación. Lógicamente, bueno, se averigua a ver qué fundación es. La única fundación que tiene el PRO es pensar. Ahora, realmente hasta me llama la atención que sea para pensar, pero bueno, está acá en la captura de pantalla. ¿Por qué no la muestra? Sí, a ver, yo la traté de traspasar porque no... Esta es la original y la escribí arriba, pero esta es la original, ¿sí? Gladys González. Pero si puedo leerla o puedo mostrarla. Sí, esa, mejor, a ver. Esa. Porque no había hoy donde... Bueno, no se dio la posibilidad. Está bien claro. Debe dar el 10% de su sueldo, donarlo a la fundación. No sé por dónde estoy mandando perfiles que piden los ministros. Y este es el WhatsApp original, ¿no? Esto es lo que hace referencia también en su libro. Exacto, que no lo leí, pero bueno, me enteré por vos. Realmente... ¿Y esto era, digamos, estos pedidos y esta forma de lavar dinero para la campaña era habitual en el PRO? Yo realmente me dedicaba siempre a hacer política, realmente. Esto fue el primer caso, junto después con el 2017, donde me veo en las listas. Aportante que no fue. Aportante que no fui. Pero también tengo otra denuncia penal contra la senadora por malversación de fondos de la Fundación Azul del SOM, que está registrada también. O sea que, aparentemente, es una práctica habitual
que tenía en su momento el partido, ¿no? Ahora, concejal, sí. Gladys González es candidata a intendente en Avellaneda por el PRO. ¿La ve? A ver, yo te voy a ser muy claro en esto. Nosotros hoy estamos participando en un espacio, y voy a tu pregunta, que es compromiso federal, ¿sí? Que a nivel nacional apoyamos la candidatura de Rodríguez Sá. Y en Avellaneda vamos a apoyar la candidatura de Ferraresi, para lo que sea. Hoy en Avellaneda, por eso digo que se pueden hacer las cosas bien y no tener este tipo de personas en Avellaneda que lo único que hacen es el personalismo y buscar la caja, como la buscó en el SOMU, como la buscó con los compañeros y dirigentes que trabajamos. ¿Está? Era una campaña activa. Por lo tanto, al irnos, vemos que realmente haciendo peronismo se pueden solucionar los temas. Ahora, ¿era un modus operandi en el PRO esa forma de recaudar dinero? Yo lo que puedo decir... de los nombres, la utilización de pedir para la fundación... Mira, Gato, yo siempre puse de mi bolsillo para hacer campaña. Nunca tuve esto. Sí, cuando fue el tema de los aportes que pedían en las planillas, a ver quién podía aportar. Y si no, no importa, decían, ¿sí? Pero bueno, la llenarían en concreto con lo que ellos querían poner. Yo lo que tengo de experiencia es que aparezco en los aportantes truchos y aparezco con esto en una pantalla de WhatsApp donde me pide el 10%. Porque no me convocó. Realmente no me convocó y hay mucho para decir, ¿eh? ¿Y cuántos de Avellaneda aparecen? Y aparecen, por ejemplo, claro, el gran problema es que aparece casi toda la lista. ¿Y ustedes no han hecho una acción propia? Sí, lo que pasa es que casi toda la lista, hoy, la mayoría, están en el bloque Cambiemos. Y no quieren hacer la renuncia. Yo renuncié. Claro. Renuncié en 2016. O sea, que noviembre empezaron... Pero vos recordás, usted personalmente no... Sí, estuvimos accionando, sí, con el abogado. Sí, íbamos a hacer una actuación colectiva, pero muchos en ese momento no se animan. Sí, no se animan. Hay miedo. Es miedo. Es miedo porque vos sabés, esto es el Leviatán, ¿no? Es el gran monstruo, el gran problema, y todos tienen miedo, se asustan. Ahora, ¿dónde quedó ese compromiso en la campaña de transparencia, de somos diferentes? Venimos cuando, después de esta denuncia al CONADAMUN, se ve que es realmente gravísimo y el apriete que el presidente hacía sobre los empresarios, exigiéndole el 1% del patrimonio. Eso es gravísimo. A ver, mintió en todo. En todas las promesas que se trabajaron, mintió absolutamente en todo. Yo no recuerdo, y a cualquiera puedo hacer un ejercicio y preguntarle, te doy 10 segundos o 1 minuto para que me digas qué cumplió de todas las promesas de campaña. Y no me lo van a saber responder. No cumplió una sola promesa. De hecho, cuando es el tarifazo es donde nosotros ya dijimos basta. Fui el primer concejal que aparezco en primer lugar que renuncia. Y denuncia este tarifazo porque no se hizo ni un impacto social de lo que iba a pasar. Porque aparte las audiencias públicas son todas mentiras. Sí, ahora se viene el tarifazo del agua. No existe. No existe. Está clarísima. Y te la ponen en el lugar para que no vayan. Las audiencias van, los ministros hacen como que escuchan, pero ya tienen decidido todo. Tienen todo absolutamente cerrado. Entonces, bueno, fueron muchas cosas que el tiempo, porque estaba en ese momento en el auge, el tiempo me dio la razón. Y hoy vemos... ¿Y a usted qué lo atrajo? ¿Usted era peronista? Siempre fui peronista. Está bien, pero ¿qué lo atrajo irse con Macri, no? Porque uno ya sabía más o menos quién era Macri. Hay él coyunturas, lo llevó a Macri para ahora desilusionarlo, como muchos. No. A ver, yo te voy a decir. Hay coyunturas políticas en determinado momento que uno tiene que dar un paso y ver y continuar con su carrera política, ¿sí? Como peronista. Siempre en el espacio como peronista. Fui, soy y seré peronista y queda demostrado a lo largo de todos los hechos que siempre estando en ese espacio lo fui. Que uno puede estar avergonzado, lógicamente, pero también tuvimos la dignidad de nuestro grupo renunciar en el momento mejor del presidente y poder hacer las denuncias correspondientes y decidir a qué espacio íbamos y poder analizar
la política de la provincia, de la nación, en la forma que nosotros pensamos que se puede hacer. Gracias, concejal, como siempre. No, cómo no. Gracias por el aporte. Gracias. Gracias, Pedro, hasta el lunes. Enseguidita nos vamos a meter con un tema que ya nos tiene que empezar a preocupar. Marcha el gobierno de Macri a la privatización, al desguace, al abandono de Aerolíneas Argentinas. ¿Cuál es el objetivo de Macri sobre Aerolíneas Argentinas? Enseguidita, todo sobre un tema que tenemos que empezar a advertir, porque también hay mucho. Ayer el presidente ya lanzó una punta y debe ser un tema de preocupación, análisis y debate. Enseguida tras la pausa.